Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:06 de la mañana de hoy, 6 de octubre del 2025. Estamos en Noticias con Café, otro programa y con investigación completada y publicada en nuestra página bonitaradio.net y que vamos a completar con información relacionada a quiénes son los que en el registro de la propiedad Departamento de Justicia en Aguadilla hacen los trámites fast track, porque son conocidos en el mundo del registro de la propiedad como quienes han hecho lo mismo para hacer transacciones incluso que no son del área de Aguadilla. Vamos a hablar mucho sobre Isabela Riff. Lo que trae nuestra investigación es con documentos. Tenemos una llamada pendiente porque no está en Puerto Rico. Nos contestó que no podría hablar hasta después del día 15. El desarrollador del proyecto Isabela Riff, Daniel Grunberg. Todo lo que tenemos en preguntas, en información con relación a ese desarrollador, lo dejamos fuera de esta historia, precisamente para solamente aquilatar lo que tenemos completamente evidenciado en los diferentes trámites en las agencias ante el Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos y otros como el registro de la propiedad. Así es que cuando hoy hablemos de Isabela Riff, toda la información, todos los documentos que también vamos a presentar en parte en este programa, lo van a encontrar en la página de bonitaradio.net. Si no lo han ido a buscar, búsquenla, compártanla con el mundo porque allí está todo. Y lo nuevo, que no está en esa historia, lo que vamos a traer aquí para tener siempre un elemento nuevo en nuestro programa, de quién es la persona que tramita la última transacción de Isabela Riff en el registro de la propiedad y que tiene un antecedente desde el 2022 de hacer lo mismo, no en Aguadilla, sino en San Juan. Vamos también a hablar sobre brevemente la convención del Partido Nuevo Progresista, las imágenes que dejó, lo que me parece importante destacar de quienes participaron ampliamente, sobre todo en la visibilidad en redes sociales, entre el liderato de ese partido, los que están, los que renunciaron porque el pueblo los hizo renunciar, pero reaparecieron en esa convención. Definitivamente tenemos que comentar lo que pasó en la nueva temporada de Saturday Night Live, ese programa del mainstream de Estados Unidos con Bad Bunny y la apuesta de México en ese programa con una imagen final de Puerto Rico que me pareció genial. Y un comentario importante que no hicimos la semana pasada, pero mañana hay una conferencia de prensa y creo que es importante destacar lo que está haciendo el Departamento de Salud contra las personas trans que no van a cubrir sus medicamentos hormonales a través del Plan Vital. Va a haber una denuncia mañana, nosotros tenemos la carta y queremos precisamente traerlo en el contexto de las palabras del Papa
ayer sobre el aborto y que mantienen en silencio a Joan Rodríguez Bebe y otros como miembros del Partido Popular y miembros de Proyecto Dignidad como Lizy Burgos, que atentan siempre contra la comunidad trans, pero el Papa les envía un mensaje sobre lo que quiere decir trato inhumano cuando ellas hablan, por ejemplo, del aborto. A todos los que estén, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a través de este chat que es cuando estamos en vivo. Por ahí está Florence Ramos, José Jiménez, Bodrogo, Vivian López, Gabriel Quiñones, De Cibones, Waleska Beltrán, Heidi Ramírez, Olga Inés, Berenice, Ana Rivera, Iber Grajales, Luis Daniel, Carles Baratá, José Jiménez, todo el mundo en la casa. Nereida, hasta Sandra Infanzón, está Norma, Lilian Rivera, Rafael Pérez, Norberto Cancel, Edwin, Puerto Rico Fishing Manía, siempre. Andrea, Julia María, Cruz Violeta, Rosa González, Madeline Rivera, Rubén Pomales, Edgar García, Norma Rodríguez, Irisita Delgado. Hoy manifestación de Luma contra Luma frente a la fortaleza, dice Norma, siempre dándonos la puesta al día de lo que está pasando. No se olviden, bonitos y bonitas, que nos vemos el 25 de octubre a las 2 de la tarde en el segundo encuentro de bonitos entre 2 y 6 en el Paseo Tablado frente al kiosco 515. Allí los espero saludarlos. Vamos a sortear a cambio de los donativos una obra de una gran artista puertorriqueña que nos ha cedido su obra. Así es que lleguen allí, nos vamos a ver. Lo primero que tengo que comentar es definitivamente lo que deja esta imagen importante en ABC. Nos sorprendió el trapero puertorriqueño Bad Bunny, reconocido internacionalmente, con una presentación y participación en la parodia del Chavo del Ocho que hiciera SNFL. ¿Por qué me parece urgente traer esto, sobre todo en el contexto de los críticos de Bad Bunny con relación a lo que va a hacer el próximo mes de febrero del 2026, cuando participe en el medio tiempo, en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 2026? Porque nosotros dijimos la semana pasada que nos parecía que era importante, y es lo que destaca esta participación de Bad Bunny en ese evento multitudinario, el de más visibilidad en el mainstream media de Estados Unidos, por lo que significa para ese capital de NFL y cómo está jugando con lo que le interesa, que es hacer mucho más dinero, con lo que no puede descartar, que es que el fútbol estadounidense es exclusivamente de ese grupo demográfico nacional estadounidense, y lo que quieren es precisamente internacionalizarlo. Pero la mirada hacia Bad Bunny también es dónde está este joven en momentos en que su álbum Debí Tirar Más Fotos es quizás lo más que representa a Puerto Rico desde ese punto de vista de contenido, porque es lo que ha querido destacar en ese esfuerzo discográfico. ¿Y qué hace Bad Bunny en SNL? Obviamente que también, como lo hace NFL al llamarlo y decirle yo quiero que tú estés aquí, y su productor Jay-Z, exactamente lo mismo que está haciendo NFL. ¿Por qué? En efecto, NFL versus SNL. Porque lo que sabe SNL es que en el mainstream media estadounidense se ha negado siempre la participación a este nivel de productos de contenido desde el español. Y ese es el segundo idioma más importante y de mayor flujo hoy en Estados Unidos. Y si es así, ni SNL ni NFL pueden darse el lujo de hablar desde la marginalización de ese demográfico.
Ambos quieren hacer dinero. Y lo que hace SNL es precisamente enviar un mensaje de que aquí, sobre todo cuando Bad Bunny le dice claramente en su intervención a las audiencias, tienen 4 meses para aprender español, porque voy a hablar español en el medio tiempo del Super Bowl. Eso es exactamente lo que hizo antes NFL. Lo hizo SNL. Lo que a mí me parece más importante es que Bad Bunny, en su mensaje, no solamente haya hablado de Latinoamérica y los que vinieron antes, que trataron de poner siempre y han tratado el español y a Latinoamérica de frente a ese mainstream, sino que lo hiciera con México y que SNL lo hiciera con México, que en este momento es el grupo demográfico que está sufriendo las políticas de Donald Trump por atender desde su visión ideológica supremacista blanca lo que ellos llaman los ilegales, que no es otra cosa que las personas que han llegado a Estados Unidos tienen un estatus migratorio no definido, pagan contribuciones, todavía no han completado ese estatus y lo que está haciendo Donald Trump es sacarlo del país. Así que me parece que SNL dio definitivamente en el punto clave de lo que es traer una comedia tan importante como lo fue en su momento El Chavo del Ocho y reproducirla a través de un puertorriqueño que es el de más, en este momento, importancia para ese mainstream. Lo quieran o no, Maná y otros críticos de Bad Bunny colocaron a México sin ningún problema y con toda la capacidad de decir correctamente en el contexto en el que habló, que otros vinieron antes, y en este momento él va a aprovechar el momento para poner a Latinoamérica, a Puerto Rico, en el mapa del mainstream de Estados Unidos y del mundo. Yo creo, gente, que ayer alguien tiene que haber establecido que definitivamente tienen que coger con pinzas eso de decir que Bad Bunny no es importante cuando hace lo que hace en el mainstream estadounidense. Eneida, gracias por tu aportación siempre. Alguien más que donó por ahí. Ver Cardalda llegó por ahí. Luis Daniel Ortiz. Eso es humildad, exacto. Esa humildad me encantó de ese mensaje. Y por eso quería destacarlo. Vamos a lo que me parece importante, que es establecer lo que hizo ACES la semana pasada, que le notificó a todas las personas trans que tienen el plan vital que hay una restricción por género en los formularios de medicamentos del plan vital. Es decir, ACES va a discriminar contra las personas trans porque la política de Estados Unidos en este momento es no favorecer que esta comunidad tenga acceso a tratamientos hormonales. Mañana hay una conferencia de prensa de la Fundación LGBTIQ. Pedro Julio Serrano ha traído comunicado y atención, editores, para que comparezcan a la conferencia de prensa para denunciar lo que está haciendo el gobierno de Jennifer González con la comunidad LGBTIQ. Esta mañana yo vi un mensaje que trajo el Papa Francisco sobre aquellos que se dan golpes de pecho y hablan sobre el aborto como esa práctica, la terminación de un embarazo, como algo inhumano. Y dice el Papa Francisco, no es Francisco, perdón, dije Francisco ahorita, el Papa ya dejó de ser Francisco, es León. Estar contra el aborto, pero a favor del trato inhumano a inmigrantes, no es provida.
Y yo quisiera que alguien me dijera si ha escuchado, los escucho a ustedes, que sé que siempre están bien pendientes, si ustedes han escuchado a Joan Rodríguez Bebe, que es una fanática del fundamentalismo religioso católico, que cita al Papa cuando le conviene, hablar sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en Estados Unidos, sobre todo en Puerto Rico, si lo quiere circunscribir aquí, contra los inmigrantes dominicanos que están siendo objeto de caza por parte de las autoridades de ICE. Joan Rodríguez Bebe ni Lizy Burgos han dicho nada sobre ese asunto, pero hablan del aborto, dicen que a sus hijos lo crían ellas porque no creen en hablar de perspectiva desde la perspectiva de género, no creen que el Departamento de Educación, y votan a favor de proyectos que lo prohíban, de que se dé una educación libre de violencia, precisamente para cuando los niños y niñas están, en lugar de aprender lo que no debemos aceptar, que es discriminatorio con relación a los hombres versus las mujeres. No lo dicen, pero Joan Rodríguez Bebe sí sale a tratar de ir a buscar a la persona que dio información sobre el abuso que aparentemente ella recibe de parte de su pareja, que de hecho Carlos Mercader está 100 pies bajo la tierra, y pretende utilizar al Papa para decir que perdonó. Pero ¿y por qué no lo utiliza diciendo que en efecto el gobierno de Jennifer González legisla como ha tratado de legislar otras minorías en el Senado contra lo que está ocurriendo contra la comunidad dominicana en Puerto Rico? No. Pero cuando habla del aborto no cita al Papa. Aquí hay una buena cita del Papa, Joan Rodríguez Bebe. Eso es lo que yo creo que debe estar hoy en todas sus redes sociales. Estar contra el aborto, pero a favor del trato inhumano a inmigrantes, no es pro vida. Ahí está, lo dijo el Papa, no lo dijo Carmen Enit Acevedo. Vamos a la convención del Partido Nuevo Progresista. Interesante la convención del Partido Nuevo Progresista. Se fue la luz en medio de que el ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, hablara en el famoso panel de la gobernadora, donde quien menos estuvo fue el gobernador que el país votó en el 2019, Ricardo Rosselló Nevares, y el gobernador que implementó la Ley 7 en el 2009. Se fueron sobre 30,000 trabajadores del gobierno de Puerto Rico porque decía Luis Fortuño que era muy grande el gobierno de Puerto Rico. Además de que se fue la luz, lo que algunos habrían planteado precisamente porque un día antes el asesor, el secretario de la gobernación de la fortaleza de Jennifer González, Francisco Domenech, había dicho que no hay ninguna crisis energética, pero se le fue la luz al panel de la gobernadora. A mí me llamó la atención los que sobresalen o fueron los únicos visibilizados, quizás porque fueron los únicos que estuvieron dispuestos a dar cara en este esfuerzo de convención que se redujo precisamente a un espacio donde cabía menos gente, pero se veía mucho bulto. La convención fue en el Sheraton, pero la asamblea el domingo, ayer, fue en el distrito T-Mobile. Espacio reducido, interesante. ¿Cuáles son las imágenes? Definitivamente, para empezar, Ricardo Rosselló Nevares como uno que arribó a vacilar desde la imagen que se dio con la gobernadora,
una presentación que hizo la gobernadora como, Dios mío, qué bueno es tenerte aquí. Lo que muchos alegan que es parte de lo que la gobernadora aparentemente está tratando de provocar, que es traer a Ricardo Rosselló Nevares a la posibilidad de ser candidato a alguna posición política. Muchos dicen que es a la comisaría residente. Honestamente, yo no tengo información sobre eso. Pero me llamó la atención que se acabó aquella crítica que le hizo a la gobernadora, que le pidió que renunciara, que en el 2019 dijo que ella no era del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Ahora se abrazan, aparentemente a falta de abrazar a muchos que quieran trabajar con ella. Luis Fortuño es importante, sobre todo en el contexto de que Luis Fortuño reaparece en una convención del Partido Nuevo Progresista en momentos en que el gobierno de Jennifer González y el Departamento de Educación van a contratar nuevamente a los famosos contratistas que fueron investigados en su momento con relación al proyecto Tus Valores Cuentan. Aquel proyecto que después que fue cancelado, que hubo investigación, incluso de contratistas que eran intermediarios de Puerto Rico con Johanneston, la corporación que vino con el famoso proyecto en la administración de Luis Fortuño. Se atrevió Zulma Rosario, la de la Oficina de Ética Gubernamental, a sentarse a presentárselo al nuevo liderato del Departamento de Educación, en aquel momento Julia Kelleher, cómo olvidarlo, para que contrataran a aquella gente, siendo todavía ella una oficial directora de la Oficina de Ética Gubernamental. En ese contexto es que podemos ubicar la reaparición de Luis Fortuño en una actividad del Partido Nuevo Progresista, que dijo en entrevistas con algunos colegas que él estaba alejado de la política partidista, pero vamos con calma. ¿Y qué significa esto en la convención del PNP? O sea, que ahí le estaba haciendo el favor solamente a la gobernadora versus al contratista de Tus Valores Cuentan. Es una pregunta, Luis Fortuño, porque me parece que no está clara. Y además de eso, fíjense quién más es uno de los que estaba, pero dando cara, como dirían en country, full. Ramón Rosario. Ramón Rosario, el mismo que le mintió a una jueza como abogado de dónde estaba para evadir una vista que tenía ante los tribunales, y le dijo que estaba en una vista ocular cuando realmente estaba jugando golf. Esta no puede decir Jennifer González que aquí estamos diciendo algo falso. Estamos diciendo lo que está incluso contenido en un documento de una jueza del Tribunal Superior de San Juan, que incluso está, en este momento no está claro si está referido al Tribunal Supremo, pero por el que incluso, por la actitud que asumió Ramón Rosario, tuvo que pagar una multa bien poquita de $100 por la mentira que le dijo a la jueza. Este es el liderato del Partido Nuevo Progresista, y yo voy a traer aquí además la cuña de preguntar, Ramón Rosario es el que está trayendo a Ricky con la anuencia de Elías Fernando Sánchez y Fonte, porque está interesante que sea él el que esté dando cara, incluido en el famoso panel de la gobernadora. Esas son las imágenes, esos son los contextos. Me llamó la atención igualmente que Tomás Rivera Chats estuviera bien campechano, con mucho liderato, bueno, con mucho, bien poco, vuelvo y repito, bien poco del liderato del Partido Nuevo Progresista, dando cara en esa convención, por lo menos visibilizándolos. Y ellos son expertos en decir, fulano está con nosotros.
Pero, sin embargo, no lo vi solamente como detrás y con un abracito también en la fiesta del tiburón con la gobernadora. Interesante. Dicho eso, yo creo que la convención del Partido Nuevo Progresista está hendida por la mitad, por lo que sabemos que significa Francisco Domenech para el trabajo público de la gobernadora, su trabajo como gobernadora, vis a vis su trabajo como presidenta del Partido Nuevo Progresista, que aparentemente tiene serios problemas. Ahí están los números, ahí está todo lo que no ha ocurrido en 9 meses de su gobernación y todo lo que ha ocurrido en parte, que vamos a hablar ahora con relación a la investigación que tenemos, porque todo lo que pasa en Isabel Arif se acelera en la administración de Jennifer González Colón, sobre todo en el esfuerzo ante las oficinas del Ejecutivo, como es la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales. Ana Rivera, pero solo hay que mirarle las caras para que se note la hipocresía. Lutía desde Winter Garden, saludos amigas. Ramón Rosario, el brother del chat, exacto, el mismo que soñaba con un Puerto Rico sin puertorriqueños. Sí, porque él estaba en el chat aunque él no lo dijo y no desautorizó al presidente de COI. Es importante. Ivette, Fortuño está preparándole el camino a su hijo talentoso. Así es, totalmente de acuerdo. Será candidato a alcalde de Bayamón en el 28. Wow, y eventualmente para la gobernación si el pueblo no despierta, dice Ivette. Rosa González, los brothers del chat, nunca se han ido. Los que llegaron a gobernar después de Ricky Rosselló los dejaron. Totalmente de acuerdo contigo. Y es lo que está haciendo Jennifer González, si es cierto que va a traer a Ricardo Rosselló Nevares. O sea, eso sería realmente burdo, pero con los abrazos, con la manera en que lo presentó, se le olvidó aquello de Ricky renuncia, se le olvidó a todos, incluido a Tomás Rivera Chats, que no fui yo. Tomás Rivera Chats le dijo pendejo a Ricardo Rosselló Nevares en una grabación y que no tenía lo que se necesitaba para ser gobernador y que él se lo dijo a Pedro, alias el padre de Ricardo Rosselló Nevares y ex gobernador de Puerto Rico. Así las cosas, vamos a la investigación que nos va a tomar un rato, sobre todo porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan los documentos que hemos incluido en esta investigación, que está totalmente descifrada en este escrito que titulamos No cuadra, espacio en que se desarrollaría Isabel Arif sin infraestructura de alcantarillado y con intervención en bien de dominio público. Nosotros hemos hablado de Isabel Arif quizás en 3 ocasiones en los últimos 2 años, pero más recientemente, la semana pasada, trajimos información de lo que está ocurriendo con Isabel Arif en este momento en que OCPE tiene ante sí una consulta de ubicación. Y ustedes saben que para desarrollar un proyecto en Puerto Rico, a partir de la ley vigente, hay que entregar de acuerdo al proyecto, su densidad, etcétera, una declaración de impacto ambiental. Eso ha variado precisamente por las reformas que ha hecho el Partido Nuevo Progresista, que toda esa documentación ambiental se supone que pase por el sedazo de el Departamento de Recursos Naturales, que hay unos deslindes en el caso, sobre todo, en que uno de los lindes que tiene esa propiedad o ese proyecto de desarrollo es el bien de dominio público zona marítimo terrestre, en este caso en Isabela, la playa Shack específicamente. Y en ese contexto de la pasada semana, nosotros trajimos información de que lo que había hecho en el Departamento de Recursos Naturales el primo de la gobernadora, Luis González Ortiz, fue precisamente como examinador no entrar a establecer lo que es bien importante
en materia de emitir un deslinde, que es toda la información técnica que se puede traer y que tiene injerencia en aquello que el departamento tiene que pasar juicio, sobre todo si es el proyecto puede violar algún reglamento, sobre todo el 4860, que es el que tiene que ver con el deslinde y con los lindes en la zona marítimo terrestre bien de dominio público. A mí me parece importante destacar, lo trajimos la semana pasada y lo repito en el contexto de esta nueva etapa de la investigación sobre ese proyecto y el curso que ha seguido en las diferentes agencias. Y es el hecho de que cuando las comunidades se organizaron y se han organizado y están organizadas del sector Quique Bravo, del barrio Bajuras, donde va a ubicar ese proyecto, en Isabela, trajeron información técnica de un perito como Gerardo Serra, que fue empleado del Departamento de Recursos Naturales, se jubiló de allí, que es un agrimensor con amplia experiencia en ese tipo de deslinde. Trajo información y se la entregaron al Departamento de Recursos Naturales de que ese deslinde estaba mal hecho, porque no tomaba en consideración, y todo esto está contenido en nuestra historia, 1 o 2 párrafos para ponerlo en contexto, la historicidad de las dunas existentes en ese sector, que datan de 1931, y que el reglamento 4860 establece que usted tiene que ir hasta allá para precisamente poder hacer un deslinde correcto y legal. Y el informe de Serra dice que lo que trajo Javier Vidot, que es el agrimensor que hizo el deslinde para CMA, Arquitectos e Ingenieros, la corporación que diseña el proyecto y que presenta todos los documentos ante ARPE, establece que no tomó en consideración ese asunto que es obligatorio según el reglamento 4860. Así es que hay información técnica que contradice lo que hizo el Departamento de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, exsecretaria, Mercemar Rodríguez y Luis González Ortiz, que no tomó en consideración como examinador ese documento. Y cuando yo digo que Luis González Ortiz no tomó en consideración, descartó la información técnica, yo quiero que ustedes sepan que yo hice un análisis del expediente del departamento. Y en el expediente del departamento no hay ningún informe de Luis González Ortiz como examinador, quien hizo una vista pública, celebró una vista pública, donde estuvieron los agrimensores del departamento, que finalmente certificaron ese deslinde. No hay ningún informe estableciendo que hay una información que contradice el informe del agrimensor que certificó en el departamento y la división de agrimensura el deslinde para Isabela Riff. ¿Por qué es importante todo esto? Porque lo que nosotros descubrimos y que es nuevo a nuestra investigación sobre Isabela Riff es precisamente que aquí hay una incongruencia entre lo que dice la escritura de Isabela Riff, de compraventa, la escritura por la cual compró el desarrollador Daniel Grunberg, que es un beneficiario de la Ley 60, que compró este predio de terreno en el 2021. Y lo que dice, y les voy a traer la información, este no es el documento, este es el documento de el deslinde, pero le quiero traer, aquí está la escritura. La escritura, mientras la escritura de compraventa de Isabela Estates, con la sucesión que vendió estos terrenos, dice que los terrenos
llegan a ser 32.133 cuerdas. La información ante OCPE, más importante aún, la información en el deslinde es diferente a lo que dice la escritura. OCPE dice que el proyecto es de 34,000 cuerdas, pero la información que le dieron al Departamento de Recursos Naturales para establecer el deslinde dice lo que establece la escritura: 32.133. No cuadra, gente, no cuadra lo que dice, perdón, ese documento está mal puesto, lo que dice la escritura versus lo que le dicen a OCPE para el permiso y consulta de ubicación. No estamos hablando de cualquier documento, estamos hablando de un documento que se supone que sea importante a la hora de que la agencia determine cuál es el impacto que va a tener y tome en consideración todo lo que tenga que tomar en consideración, sobre todo para proteger terrenos que incluso son y están clasificados como especialmente protegidos. Es decir, que estamos ante información incongruente entre agencias, por un lado para dar un deslinde y para certificar un deslinde, y por otro lado la que se utiliza para dar el permiso y hacer la consulta de ubicación, que es lo que va a llevar finalmente a OCPE a decir: puedes construir. ¿Pero en qué predio va a construir? ¿En la información que tiene el deslinde, que también está ante OCPE, o en la información que tiene el permiso y la consulta de ubicación que le radicó CMA, que dice 34 cuerdas? Es así de incongruente. Esto todavía estamos hablando de lo que está ante las agencias. Recursos Naturales, OCPE, que son las agencias más importantes para cuando usted va a hacer un desarrollo, que por ejemplo tiene, tal y como se describe, sobre 30 unidades multifamiliares, lotes que van a desarrollar de más de 1.800 metros cuadrados para residencias individuales, área de piscina, áreas de restaurante y otras amenidades. O sea, estamos hablando de un proyecto de este nivel de densidad, en lo que incluso las comunidades trajeron información que es un área parcialmente inundable. Y ahí están las imágenes. Y recordemos, además de nosotros, los compañeros del CPI hicieron investigación de este proyecto precisamente sobre lo que dice la Junta de Planificación sobre esos terrenos, lo que dice FEMA, que son parcialmente inundables. Y hay información, hay videos y hay imágenes. Y nada de eso se toma en consideración. Y ahora nos enteramos que además de todo eso, lo más increíble es que no cuadran las cuerdas de terreno. O son 32 o son 34. Pero lo que está hoy ante OCPE es que supuestamente son 34. Y yo tengo una pregunta, y como a mí nadie me contesta, el Departamento de Justicia, Registro de la Propiedad, recordemos que es una dependencia del Departamento de Justicia. La pregunta al Departamento de Justicia y al Registro de la Propiedad sería: ¿cómo se corrige? Porque yo tengo información gracias a las buenas fuentes de información y a los expertos a que siempre consulto cuando tengo una pregunta tan importante como es que descubramos que lo que le está diciendo el desarrollador o
los que intervienen entre arquitectos, ingenieros y les certifican a OCPE, es que esa mensura no da 32, da 34. ¿Cómo se corrige? Bueno, yo tengo una información sobre la corrección y es altamente técnica porque habla de que si es un 20% hacia abajo menor el impacto de esa cavidad o lo que puede suponer la cavidad, pues se puede hacer a través de una rectificación. Y ahora ya mismo vamos al documento precisamente y el tracto que sigue esta transacción en el registro de la propiedad de Aguadilla. Si impacta sobre un 20% o es un cambio de sobre un 20%, hay que ir al tribunal en lo que se conoce como un expediente de dominio. Le digo que es altamente técnico. Quizás es una de las áreas en que cuando investigo algo es lo más complejo para traer, sobre todo cuando tiene que ver con las mensuras y tiene que ver con los deslindes, porque créanme que este nivel de especialidad en ese derecho es altamente técnico. Y por eso siempre voy a los mejores, que no necesariamente puedo citar, porque lo que está pasando hoy en el Departamento de Justicia y lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico es un nivel de persecución contra aquellos que puedan aclarar, sobre todo al periodismo que quiera hacer bien su trabajo, todo lo que está puesto en el manejo de los fondos públicos. Es tal el nivel de persecución que no puedo citar a ninguna de las personas con quien hablo. Pero créanme, esto está bulletproof. Ahí están todos los documentos. Vamos al tracto del registro. Porque quizás en el tracto del registro es donde nosotros encontramos las preguntas más importantes que le haremos en su momento al desarrollador, que ya nos dijo que nos iba a contestar el día 16 de octubre. Pero también quiénes son aquellos que han metido las manos en las transacciones de Isabel Arif, que tienen historia en otros momentos de transacciones públicas relacionadas con el registro, sobre todo, y en el otro caso de San Juan, en bienes del pueblo, como es un parque que le pertenecía al municipio de San Juan y que lo vendieron a $145,000 para un desarrollador elevar un multipiso en el condado. Y finalmente estamos hablando de la misma persona que interviene en este momento en Isabel Arif. Lo que pasa en ese tracto, ya les dije que es importante con relación a las cabidas. Pero si ustedes creen que la incongruencia es únicamente ante el DRNA por razón del deslinde, lo que dice la escritura y lo que le dicen a OCPE, nosotros también encontramos que hay una mención de la cabida sobre lo que tiene que ver con la escritura de compraventa entre Isabela Estates y la sucesión Bravo Acevedo. En el 2021 se dio esa compraventa que más tarde tiene un movimiento en el registro de la propiedad en el 2024. El 1 de septiembre del 2024 hay una presentación de lo que se conoce como una escritura pública para transferir una contribución de capital de una corporación a otra. En esta transferencia de capital que se dio el 1 de septiembre del 24, llama la atención que se habla en esa escritura pública de la cabida de 31.2 que establece la escritura pública. Otra vez, no hablan de 34 como está ante OCPE, hablan de 31.2.
Cuando nosotros miramos cómo se ve y cómo se presenta, qué tracto sigue en la presentación, inmediatamente el 1 de septiembre hay un movimiento hasta el 3 de septiembre de una registradora que sé que se llama Hildren, les digo el apellido inmediatamente, pero esta registradora no es la que finalmente trabaja esa inscripción. Hildren Caro Pérez. Todos esos caros son de por allá del oeste. Ella recibió como registradora a las 9:16 de la mañana el 3 de septiembre esa asignación, pero fue reasignado al registrador Luis León Freire a las 10:16 de la mañana. Y el mismo día, a las 2:13 de la tarde, esa inscripción estaba hecha. Luis León Freire lo recibió a las 10:16 y a las 2:13 esa inscripción estaba hecha. Una transferencia de Isabela States a favor de Isabela Reeves LLC por $14.7 millones. Es bien interesante que la colega Sharon Minelli del periódico El Nuevo Día, el 28 de septiembre del 2024, dio cuenta de esa transacción y dice que la escritura de traspaso explica, a la que ya tuvo acceso, que la transacción es una aportación de capital equivalente a 14.7 millones y 64.9% de participación en el proyecto. Eso no es lo que dice el registro. La inscripción en el registro, nosotros no tuvimos acceso a la escritura pública porque, para que sepan, una escritura de esta naturaleza, esa transacción se ve por 30 días. Después de los 30 días se elimina. Así es que hay que ir allí a buscar el documento. Nosotros la buscamos después del 3 de septiembre, así es que definitivamente no estaba viva. Pero no tengo por qué dudar de que la colega haya hecho una lectura correcta, porque la hemos visto, es muy minuciosa en el manejo de la información, y me parece que esa publicación es fiable. Eso no es lo que dice el registro. El registro da cuenta de que esa transacción es como un 100% de Isabela States a Isabela Reeves. Todo lo que tiene que ver con Isabela Reeves, que es una corporación que también fue incorporada en el 2021, así como Isabela States, lo voy a dejar para cuando hable con Daniel Grunberg, que ha dicho que nos va a contestar. Porque hay una tercera persona que está en esa corporación que también debería buscar para que me diga qué es lo que hay con relación a Isabela Reeves. ¿Es el 100%? ¿Es el 64.9%? Porque tampoco cuadra. ¿Quién es Luis León Freire? Y antes de ir a Luis León Freire, como les dije, yo hablé por correo electrónico, me contestó el mensaje Daniel Grunberg, me dijo que no podía atenderme desde donde está, que me iba a atender la semana próxima, así es que yo estoy esperando que en efecto esa comunicación se dé. Tengo otras preguntas con relación a él, a su perfil como un inversionista de la Ley 60, que llegó a Puerto Rico, no lo tengo tan claro, aproximadamente en el 2010, después de trabajar con diferentes fondos de inversión, uno de los cuales compró deuda chatarra de Puerto Rico. Interesante. Y que tiene otras transacciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que quiero discutir con él. Pero Luis León Freire es nada más y nada menos que la misma persona que, a pesar de que era una transacción que se le había dado a una registradora de la propiedad en el área de San Juan, donde ubicaba el proyecto
de una corporación para desarrollar el Parque del Condado en la avenida Ashford, a favor de un empresario donante del Partido Nuevo Progresista que quería elevar allí un multipiso en un terreno del municipio de San Juan. Este Luis León Freire es el mismo que desde Aguadilla hizo la transacción viable que Delia Castillo, registradora del municipio del registro de la propiedad en San Juan, no quiso atender. Y esto fue en el 2022. Y Luis León Freire, que es un registrador de Aguadilla, hizo la transacción y se le vendió al desarrollador el Parque del Condado. Es el mismo, no es otro. Así están los documentos en el registro de la propiedad, el tracto establecido Luis León Freire. Fue la persona que hizo la transacción el pasado 1 de septiembre del 2024, cuando Isabela States hizo la transferencia a Isabela Riff, a otra corporación, sobre ese proyecto y el capital que incluso incluye un financiamiento a través del Banco Popular. Es el mismo. Y Luis León Freire está aquí, en estas imágenes, el día en que fue renominado en febrero del 2025 a registrador de la propiedad. Todo esto es cuestión de hecho. Para cuando alguien quiera tratar de matar la historia, traten de matarla con información legítima, porque aquí están los documentos, aquí están las imágenes y está el tracto que siguió esta transacción el 24 de septiembre de esa transferencia de capital hecha por una persona que anteriormente tiene como antecedente haber intervenido en una transacción que una registradora con más de 30 años de experiencia en el registro de la propiedad de San Juan se negó a hacer con relación a la venta del Parque del Condado. Y Luis León Freire le dio la posibilidad al municipio de San Juan, Miguel Romero, a vender esa propiedad por $145,000 y cogerla un contratista desarrollador del Partido Nuevo Progresista para elevar allí un edificio. Luis León Freire me puede llamar cuando guste y me puede explicar la transacción. Cómo fue que de Aguadilla lo llamaron para que hiciera lo de San Juan y en este momento, cómo es que según mi fuente, no se trata de una transacción fast track, lo que le hizo a Isabela States para transferir a Isabela Riff. Se trata de un encargo, según mi fuente. Tiene toda la oportunidad de llamarme y decirme por qué no se trata de un encargo. ¿Por qué eso es tan rápido? Porque la tuvo asignado una registradora, el mismo día se lo pasaron a usted y el mismo día, 3 horas más tarde, estaba inscrita esa escritura pública. Esas son las preguntas que tienen que contestar el gobierno y el ejecutivo de Jennifer González, la secretaria del Departamento de Justicia. ¿Cómo se dan las transacciones en el Departamento de Justicia, registro de la propiedad? Que alguna gente y mucha gente dice que en efecto hay registradores que se encargan de hacer los favores a los políticos de turno y que se levanta el teléfono desde la fortaleza y como pasó en el caso en la administración Pedro Pierluisi, porque no olvidemos que en el 2022 estaba Pedro Pierluisi con el Parque de San Juan, también se hace en este momento. ¿Qué contestan? No quieren hablar con Bonita Radio. Yo no sé por qué, porque yo los voy a confrontar con información y documentos. Yo no hablo porque nadie me diga. Aquí la única línea que hay de una fuente que, créanme, tengo total confianza en su expertise en el área del registro de la propiedad, eso no es fast track, eso es un encargo. Inhabiliten ese comentario. Tráiganme, demuéstrenme con evidencia que no es lo que está pasando en el registro de la propiedad.
y sobre todo Luis León Freire. Dígame, ¿por qué a usted lo confirmaron en momentos en que se cuestiona cómo es que se están dando las cosas en el Departamento de Justicia, registro de la propiedad? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Isabela Riff? ¿Por qué la rectificación que se radicó en un momento con un mapa de ARPE del 2010, rectificando la cabida, se retiró? Y no se rectificó la cabida y ahora tenemos una cosa en la escritura pública y otra en lo que se le dice a las agencias que tienen que determinar si ese proyecto es viable. Está interesante. Y por último, ni la Junta de Planificación ni la Oficina de Gerencia de Permisos le quieren dar vistas públicas a los residentes del área de Isabela, del barrio Bajura, sobre todo a los que han sido súper activos, apoyados por Salvemos a Playuela, organizaciones sin fines de lucro, que están claras que este proyecto es malo para la costa de Isabela. Nosotros nos vamos. Gracias por estar. Esa es la investigación que trajimos hoy con toda la información, sobre todo con todos los documentos. Dice María Busó, hay que dejar el miedo, salir de la zona cómoda y hacer lo que se tenga que hacer para sacarlos del poder. No hay tiempo que perder, dice María. Estos desarrolladores o contratistas estarán lavando dinero, no sé, Ilka. Me encantan las investigaciones de Bonita Radio. Gracias, Ed Méndez. Gracias a ustedes. Recuerden, si quieren, insisten en que debemos seguir haciendo este proyecto. Pueden apoyar nuestro proyecto económicamente a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil. Gracias por todo lo que hacen. Compartan nuestros contenidos, compartan esa historia con el mundo. Y vuelvo y repito, secretaria del Departamento de Justicia, registrador de la propiedad Luis León Freire, directora o director de ese registro en Aguadilla, me pueden llamar, hablamos sobre este caso. Espero la semana que viene tener una oportunidad para hablar con Daniel Grunberg, el desarrollador, a ver qué nos dice sobre todo lo que está pasando en relación a este proyecto. Éxito, nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.